Buenas noches a todos ustedes, bienvenidos a otra sección del Noticiero Ambiental. Después de unas vacaciones de Semana Santa que se acostumbran aquí en Latinoamérica, un periodo vacacional, que el cual pues no tuvimos precisamente el programa, el noticiero, pero ya estamos aquí con toda la energía, con todas las ganas para informarles a todos ustedes los últimos acontecimientos en materia ambiental. Yo soy Juan Jorge Avilés Ortega, presidente del Instituto Mexicano de Fauna, Flora e Historia Social AC. Y de este lado se encuentra el maestro biólogo Leonardo Ramos Barbosa, presidente de CONAM y titular de este programa de Noticiero Ambiental. Bienvenido, Leo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Que nos traes ya los últimos acontecimientos, lo más padre en materia ambiental, que aparte se juntó, ¿no? Por todo esto. Así que es. No tuvimos programa la semana pasada, pero bueno, pues adelante porque está muy interesante ahora sí. Está bastante interesante, les va a encantar, por favor quédense porque además tenemos un concentrado de noticias. Además, quiero que antes de iniciar, ustedes empiecen a pensar qué tan ético será las especies invasoras, por ejemplo. Y bueno, vamos a empezar, ¿qué te parece? Con noticias que yo le denomino injusticia a la mexicana. A ver. Injusticia a la mexicana, verás, porque en Guerrero acaban de asesinar la semana pasada a otro ambientalista. Lo peor de todo es la escena. Iba con su familia en la carretera. Los criminales lo agarran, secuestran a sus hijos y a él lo hacen pedazos. Debido a que estas personas salvajes que tienen intereses económicos en los bosques de Guerrero, pues empezaron a pedir dinero a la familia de este ambientalista, y resulta que la familia no consiguió el dinero y terminó destazado. Tanto esta noticia indignó a los pobladores que la noticia llegó a la presidencia de la República. Y eso no fue todo, fíjate que la minera en Oaxaca también está causando estragos, en particular a 9 comunidades. Esta minera es canadiense y fíjense que desde el 24 de marzo se emitió un documento, una investigación acerca del impacto ambiental que iba a ocasionar. No obstante, las autoridades oficiales mexicanas, me estoy hablando de Semarnat, simplemente no le hicieron caso a este reporte elaborado por científicos mexicanos, y en cambio le hicieron caso al informe que realizó esta minera, y con ello pues se dijo que no generaba ningún contaminante. Lo peor de todo es que el reporte que generaron los académicos mexicanos indicó que los niveles de toxicidad en los ríos ahora sí que están potenciados al 1000% de lo permitido por la norma ambiental. Y es que desde que empezó a funcionar esta minera en el 2009, pues se han construido 75 obras irregulares, así lo manifestaron pues los comuneros. La verdad que es muy lamentable. Y lamentable, otra noticia en bloque. Híjole, es que fíjate, sí están feas estas noticias, están horribles. Vamos a neutralizarlo con esta otra. Vámonos a Yucatán, porque Yucatán es un estado mega diverso, pero afectado por los incendios forestales. Han sido afectados 32 municipios de este estado con 175 incendios, y lo peor de todo es de que este estado es el principal productor de miel, lo que ha ocasionado en las abejas una conducta de pillaje porque están busque y busque néctar, flores, y nada más no lo hay a causa de estos incendios. Lo mejor son las soluciones que los mexicanos toman. Y es que fíjate que para poder producir miel necesitan abejas reina. Y lo que hicieron ya es ya compraron abejas reinas italianas. Okay. Y estas abejas italianas se van a hibridizar con las abejas locales, las yucatecas. Y entonces van a tener a su descendencia, de tal manera que esta nueva descendencia de abejas tendrá las características locales adaptadas a Yucatán, pero tendrán la resistencia a los cambios climáticos que ofrecen las abejas italianas. ¿Cómo ves? Me imagino que detrás de todo esto pues, hay un análisis y hay un seguimiento muy particular de la genética por parte de especialistas, porque cabe destacar que pues este tipo de híbridos, al haber recombinación genética, la idea es mantener y fortalecer las especies nativas. Así es la idea de esta historia. Y bueno, en efecto, Leo, siempre hablar de ambientalistas asesinados y sobre todo de la violencia que se vive en Latinoamérica es muy complicado. O sea, México no solamente este país, sino todo Latinoamérica pues está bajo una presión de muchos intereses, como lo mencionas, de mineras, de grupos de narcotráfico, grupos armados.
Y bueno, es muy lamentable, la verdad que enviamos las condolencias a la familia, a todo el grupo cercano y sobre todo pues llamar, ¿no? Exhortar a las autoridades a generar mecanismos, ¿no? Que puedan salvaguardar la vida de las personas que se dedican al activismo ambiental de una forma correcta. Y bueno, sigue siendo yo creo que una de las profesiones o actividades como el periodismo de alto riesgo en nuestro país. Así es. Y bueno, vamos a ir aumentándole el volumen, pero de felicidad. Pero todavía no lo aumentamos. Okay. Estas noticias las denomino desinterés por completo. Y es que vámonos a trasladar a Rusia, donde fíjate que hay una catástrofe ambiental, pero enfocada a las especies marinas, porque se han encontrado en Rusia, en la península de Kamchatka. En esta península se encontraron miles y miles de cadáveres de especies marinas de todo. Lo que sí sobresalieron mucho fueron calamares y pulpos. Okay. Y bueno, ya algunas ONGs internacionales como lo es Greenpeace, empezó, en su primer reporte indicaba que desconocía el tóxico que estaba generando esta catástrofe. Y decían, bueno, que es un tóxico desconocido, pero recientes informes indicaron que este tóxico se trata de que encontraron en las especies ya muertas, es un combustible que se usa en en instalaciones militares, es llamado eptilo. Okay. Y es una clase de combustible para cohetes altamente tóxico. Esta mancha de toxicidad está avanzando, no hay manera, no están logrando contener esta mancha de eptilo que está dañando a muchísimas especies de esta parte de Rusia. La verdad es que es muy preocupante, porque ¿cómo detienes ante las corrientes marinas esta sustancia tóxica? Claro, en efecto, aunque se lleguen a crear estrategias de mitigación y adaptación y sobre todo de limpieza y saneamiento de estos cuerpos, en costa, es complicado porque al fin y al cabo sabemos que muchos de los animales filtradores como las almejas, las ostras, los camarones, pues al fin y al cabo van a absorber estos contaminantes y no desaparecen, simplemente quedan almacenados. Y lo peor de todo que regresan a la comida, ¿no? O en los platos de las personas. Sí, eso es lo peor de todo. Que además estamos en la cúspide de la cadena alimenticia y no sabemos si hay muchos cardúmenes que son migratorios puedan llegarse a contaminar y luego lleguen a zonas pesqueras. O sea, claro. Ese es muy preocupante, es muy serio, por eso le llaman que es una catástrofe ambiental ocasionada en Rusia. Y fíjense que nada más que por una variable militar, ¿no? La guerra. Y lo interesante que menciona Leo, hay que recalcar eso. Un conflicto ambiental en Rusia puede acabar en su paladar en el próximo marisco que usted se llegue a ingerir los próximos 6 meses. Y no sabemos qué consecuencias, cáncer, no lo sabemos. Pero vámonos con otra noticia, porque lo que tampoco sabemos es la noticia que les voy a dar, porque los cerebros de los osos, los que se distribuyen en Estados Unidos, en particular en los estados de California y Nevada, fíjate que han observado bastantes osos, en particular los más perjudicados son los osos infantes, ¿no? Los bebés. Ellos están bajos de peso, tienen un letargo, ellos tienen un letargo inexplicable. Los veterinarios dicen, bueno, es que no encontramos las razones. En un principio encontraron que hay una inflamación cerebral severa, pero la conducta es lo que les llamó bastante la atención. Y bueno, lo peor de todo es de que encontraron que estos osos, esta conducta se debe a la infección de un virus. Okay. Entonces ya el gobierno de Estados Unidos indicó que las personas deben alejarse de estos osos, a pesar de que probablemente, usaron esta palabra los médicos veterinarios, probablemente este virus no es afín, no puede ser transmisible hacia los seres humanos, pero probablemente. Entonces, sí, hay que tener cuidado con hay que tener mucho cuidado. Las enfermedades son emergentes, sabemos que no es fácil que los virus salten de los animales a los humanos y de los humanos a los animales, es muy complejo, pero entre todas estas gamas de posibilidades y de convivencia y de estrechas relaciones, pues hay que tener medidas precautorias, ¿no? Lo interesante es que los osos afectados son aquellos que se distribuyen cerca o viven cerca de las zonas periurbanas.
Eso es muy interesante porque los osos silvestres, los más alejados, no presentan este contagio por virus. Sí están preocupados y están pensando en poder aislar a estos osos y que las personas, como los ven muy aletargados y son ositos pequeñitos, bonitos, Claro. pues, les están llamando la atención de que no se acerquen, no tomen fotos, no se tomen selfies, porque los osos no hacen nada con esta enfermedad del virus que les provoca una inflamación en el cerebro. Qué complicado, y qué bueno que nos estás emitiendo este tipo de recomendaciones, Leo, para pues, aunque no esté aquí, pero siempre es importante mantener respeto por la vida silvestre. No vayan por la carretera ni por su país agarrando cualquier animal. Tengan siempre su precaución, por favor. Y bueno, como les decía, vamos a aumentar el volumen emocional a la parte positiva, porque nos vamos a trasladar a Islandia. Imagínense estos paisajes llenos, rocosos, están nevados, y estos grandes paisajes permiten el desarrollo de una tecnología. Los científicos lo que están probando están probando en un mineral que se encuentra en estas partes montañosas de Islandia. Están probando junto a una planta geotérmica, un aparato que está creado para poder absorber el CO2 atmosférico, que genera el cambio climático. Lo absorbe, luego lo contrae, es decir, que lo empieza más que contraerlo, lo empieza a mezclar en un líquido, este CO2, y posteriormente lo inyecta lo inyecta a 700 metros de profundidad de estas rocas, y posteriormente ocurre un proceso de alta presión, de tal manera que se genera un carbón mineral. Oye, Y ese carbón mineral está muy interesante, y ese carbón mineral lo van a usar para generar energía eléctrica. Fíjate que todo este tipo de tecnologías que nos traes, nos platicas, Leo, es imaginarse prácticamente. Ya no es una cuestión futurista, no es una cuestión de ciencia ficción, sino es algo que ya existe, y son proyectos que necesitan apoyarse, necesitan refinarse para hacerlos escalables y más sostenibles. Es donde deberíamos de invertir, en este caso, ¿no? El gobierno, las instituciones, y apoyar a todos estos talentos que están creando esto. Y claro, ¿no? Esto desplaza, ¿no? A la economía actual posiblemente, pero bueno, estamos en una época de transición, y ya sabemos que si no acatamos todas las recomendaciones de todo el panel de expertos del cambio climático, de científicos, de biólogos, de conservacionistas, pues vamos a enfrentarnos a un futuro mucho más difícil. Pero aquí lo tenemos, utilicemos la tecnología para el bien, ¿no? Así es, y bueno, en ese mismo sentido hay otra noticia en esta misma línea de poder disminuir la cantidad de CO2 atmosférico, el CO2. Igual lo que quieren hacer es secuestrarlo, ya no lo quieren usar como combustible, quieren secuestrarlo, ¿no? De manera positiva, es decir, que no llegue a la atmósfera, que se quede atrapadito. Pero fíjate que esta tecnología, para poderlo secuestrar, requiere pues de varios elementos químicos, por ejemplo el cobre, pero el cobre debe estar en un estado positivo, tiene que estar cargado positivamente, y eso genera complicaciones positivamente, así es, ¿no? Para captar este CO2. Pero bueno, no han encontrado como grandes soluciones, pero las están encontrando en la Universidad de Alemania. Por ejemplo, está encontrando la solución para que este metal no sea tan volátil y pueda captar y retener y secuestrar el CO2 atmosférico. Ya, por ejemplo, otra universidad de Alemania, lo que ha encontrado es que el zinc, aliado con el cobre, puede hacerlo un poco más estable, de tal manera que esta tecnología de fijación, de secuestro de CO2, pues se logre. Solo decirles que esta tecnología ya existe y ha existido durante miles de años, y me refiero a los corales, me refiero a los humedales, me refiero a los bosques. Ellos por sí mismos generan esta función, y por eso les llamamos nosotros servicios ecosistémicos, porque lo que hacen es secuestrar el CO2. Entonces por eso es bien importante conservar los ecosistemas. Ellos ya tienen la solución, es lo que le dicen, hay que buscar soluciones basadas en la naturaleza. Pero bueno, aquí se están buscando, es un poco complicado, pero creo que lo ideal sería conservar nuestras áreas naturales protegidas, que existen en todas partes del mundo, por fortuna. Acabas de dar el punto clave, mi estimado Leo. En efecto, la naturaleza sabe cómo mantener los ciclos de carbono, los ciclos de los diferentes minerales, del amonio, del azufre,
porque prácticamente estos están de forma natural en el planeta, Así es. no se crean ni se destruyen, solamente se transforma la energía y la materia. Pero bueno, ya saben, el humano alterando como siempre este tipo de ciclos biogeoquímicos, pero bueno, lo bueno que ya hay tecnologías, o si no, pues la tradicional, reforestar, respetar los arrecifes, respetar los manglares y sobre todo pues ser más apegados a la naturaleza, ¿no? Así es. Y bueno, en ese sentido de buscar soluciones a través de la tecnología, les traigo esta noticia que les dejará impactados, impactadas. Y es que fíjate que China, otra vez con el tema de la tecnología, es la sede de diferentes empresas en las tecnologías y particularmente en las tecnologías, en la inteligencia artificial. Esta tecnología de la inteligencia artificial y otras más, se van a unir en un solo lugar. Esto es en China, donde construirán en este lugar llamado Chongqing, así se pronuncia. Chongqing. Ahí van a construir una ciudad inteligente. Una ciudad inteligente en el que se piensa que en el 2035 se terminará de construir. Esperemos, pero ¿de qué se trata esta ciudad? Lo interesante, fíjate que es una ciudad en la que los habitantes dentro de sus casas, en las oficinas, los edificios basados en inteligencia artificial va a ser lo siguiente. Imagínense un día cotidiano. Salimos de casa, pides tu café, tú vas a llegar a la cafetería y la inteligencia artificial te va a estar preparando a la hora que tú llegues el café a tu gusto. Ajá. Posteriormente, tú vas a llegar a la cafetería, ya vas a tener tu café servido, bueno, casi todo va a estar automatizado porque la inteligencia artificial va a hacer predicciones acerca de tu vida cotidiana. De hecho, las redes sociales ya lo hacen. O sea, ya de acuerdo a tus intereses, de acuerdo a tus visitas, de acuerdo a cuánto tiempo te quedas haciéndole clic o viendo una foto, una publicación. La inteligencia artificial lo que hace es, va viendo tus gustos, tus horarios y demás, tus preferencias por horario. Y a partir de ahí, imagínate esta ciudad que ya va a ser tan sensible a tus gustos, a tus hábitos, que tú te vas a preocupar tal vez en filosofar, espero, ¿no? Pero jamás te vas a preocupar en si ya está el agua caliente, si hoy me tengo que bañar, porque lo va a pensar la ciudad. De hecho, y en efecto, si en este momento vamos a romper la cuarta pantalla, ¿no? Si tú, este lado, ¿no? Si tú lo estás viendo en este momento, tú eres parte de este experimento, porque si tú estás viendo el noticiero es porque te gusta la materia ambiental, te gusta la fauna, los animales. De hecho, como bien lo mencionas, Leo, las redes sociales inclusive son tan poderosas, o sea, su gama y su inteligencia artificial es tan compleja y tan sofisticada en recolectar tanta información de tantos usuarios que el día de hoy, por ejemplo, esta red social, Facebook, sabe primero, antes que tú, si ya estás embarazada. Eso no me lo sabía, pero esta ciudad china lo va a saber. Así es, exactamente. Y esto porque esto no es magia, esto no es vudú, esto no es, no, es ciencia prácticamente. Los humanos somos muy predecibles, tenemos conductas muy particulares y prácticamente esas conductas ya se manifiestan en el uso de la información, ¿no? ¿Qué páginas visitas? Si estás consultando con un doctor, si necesitas atención médica, si estás deprimido. Inclusive, también esta red social también blinda a muchos usuarios y sabe inclusive cuando están pasando por un periodo de depresión, inclusive ofrecen ayuda psicológica. Entonces, ahora imagínense todo esto, aplicarlo a la comodidad, a la materia ambiental y sobre todo pues tratar de que toda esta tecnología de inteligencia artificial lo utilicemos enfocado hacia una sostenibilidad, pues sería mejor. Y hablando de sostenibilidad, fíjate que esta ciudad china, finalmente comentarles que este lugar, Chongqing, se va a construir, o sea, está en un valle, pero elevado. Entonces va a respetar la geometría que tienen las mismas montañas, las cadenas montañosas, de tal manera que la ciudad va a tener un techo enorme, o sea, la ciudad va a estar debajo del techo, arriba del techo va a haber vegetación, pero lo más interesante es que cuando llegue la noche, el techo se va a iluminar, va a ser la pantalla más grande en el mundo que va a haber. O sea, es una ciudad futurista. Wow. Muchas empresas de la tecnología de la inteligencia artificial están apostando millones de dólares. Entonces, bueno, esperemos. Y para allá vamos, ¿no? Es definitivamente, ¿no? Es una evolución constante. En efecto, estamos a favor de la tecnología, que realmente sea sostenible, que sea amigable con el medio ambiente y que en todo su proceso pues tenga un muy bajo impacto o un nulo o al revés, ¿no? Que pueda mitigar y adaptar y
sacar sus bonos de carbono, sus bonos de agua, ¿no? Entonces, qué padre, son buenas noticias, me apasiona mucho este futuro que es la parte esperanzadora, ¿no? Es esperanzadora y hay que pensar en la parte social de que quienes van a tener acceso a esta ciudad, por ejemplo, y solo comentarles que todas esas estrategias que estamos retomando de las noticias ambientales tienen que ver mucho con el plan de la descarbonización que muchos países de primer mundo, de tercer mundo, tienen, ¿no? Aspiran a descarbonizar sus procesos, sus ciudades, tus propios hábitos también descarbonizarlos, que no dependan del carbono. Y en ese sentido, el hecho de no depender del carbono, les traigo otra noticia. Fíjate que el hidrógeno es un elemento en el universo, es el que más está, digamos que está distribuido en el universo. El hidrógeno, estamos ricos en hidrógeno en el universo, pero curiosamente en el planeta Tierra también lo tenemos. El problema es de que el hidrógeno está aliado al oxígeno para formar el agua, claro, al carbono para formar petróleo, hidrocarburos. Entonces es muy difícil que nosotros obtener hidrógeno solito en el planeta Tierra. Pero ¿por qué queremos obtener hidrógeno sólido? Porque fíjate que este hidrógeno es 3 veces más potente que el propio combustible que obtenemos del petróleo. Y por eso es un elemento que se quiere usar a futuro para poder descarbonizar o no depender del petróleo ni de de todos los derivados del petróleo. Claro. El problema está en cómo separamos el hidrógeno sólido, porque una vez que lo separamos se convierte en un elemento flamable, sí, muy peligroso, bastante reactivo pero bueno, la Unión Europea, Estados Unidos, Alemania están ya con planes de construir para el 2035 igualmente varias plantas que puedan producir hidrógeno. Esto también, fíjense nada más el tema político. El grupo saudita de la parte de Medio Oriente va a aportar la tecnología para poder dar un catalizador que lo que hace es separar esta molécula, este átomo de hidrógeno. Entonces va a estar muy interesante cómo es que países que de pronto y actualmente están en guerra van a poder cooperar para poder generar y obtener hidrógeno, el combustible, le llaman el combustible del futuro. Totalmente de acuerdo, y en efecto si tenemos mayores beneficios de este tipo de generación de energía, como lo mencionas, que pues proviene del agua. Que destacar que lo que más tenemos en el planeta Tierra es agua salada, entonces yo creo que de ahí vendría no utilizar el agua potable, por favor, pero también siempre medir y tratar de ver qué tanto podemos sacar ese recurso de agua que no es potable y tampoco va a afectar a los ecosistemas marinos. Así es. Y bueno, ahora vamos a una sección de noticias que les va a poner ahora sí que les va a poner la piel chinita, porque yo quiero preguntarles, si ustedes estuvieran en un dilema de que les dijeran, oye, ¿sabes qué? Tu animal de compañía, tu perro y gato, es un animal, una especie invasora, por lo tanto tenemos que sacrificarla. ¿Tú qué harías? Yo creo... Bueno, ¿qué es lo que está pasando, no? En un país, ¿no? Que está por ¿qué está pasando? Ahora, ahí viene todo el hilo de las noticias. Primera noticia. Fíjate que Estados Unidos está batallando con los zombies ecológicos. ¿Quiénes son los zombies ecológicos? Los zombies ecológicos son los cerdos salvajes. Los cerdos salvajes que se distribuyen en Carolina del Sur, en Estados Unidos, donde, su reproducción ha sido, su tasa poblacional, o sea, han crecido demasiado los cerdos salvajes, tanto que las afectaciones económicas ya se han visto reflejadas porque afectan los cultivos, y es que afectan aproximadamente a 115 millones de dólares anuales por daños a la industria agrícola. Y lo peor de todo es de que, lo peor de todo para quienes se dedican a esta actividad agropecuaria, ¿no? Pero a otros ya se están preocupando porque están llegando a otros estados, y me estoy refiriendo a los cerdos salvajes, están llegando a Kansas, a Texas, a California, y bueno, ya los cerdos salvajes que llegaron a Montana, pues los habitantes de ahí dijeron, aquí no se mete nadie. Claro. Y entonces empezaron a organizar lo que le llaman los cazadores deportivos, se organizaron para hacer matanza.
Es preocupante porque también otro argumento para poder aniquilarlos. Yo no sé si esté bien, si está mal, cuántos vas a aniquilar, en dónde los vas a aniquilar. O sea, es un tema bioético, es un tema ético, es un tema que hay que discutir. Pero bueno, las personas están tomando así que la justicia con sus propias manos. Y bueno, también los científicos, unos que están en contra, otros que están a favor. Los que están a favor dicen, bueno, es que es necesario acabar con los cerdos salvajes porque están acabando con los ecosistemas, con las especies nativas como es el ciervo, como son las salamandras y como son las pocas aves que se distribuyen en estos lugares. Fíjate que es importante, Leo, que como se menciona que esto es un impacto regional, están presentes en América. Tenemos también aquí en México bastante población de cerdos salvajes, inclusive también de jabalís y otro tipo de suinos, que es este grupo de cerdos, que se encuentra fuera del cuidado doméstico humano, ¿no? Y prácticamente son especies voraces, son especies muy inteligentes, pero sí, la industria porcina debe de hacerse cargo, de establecer los métodos de trampeo, y bueno, fíjate que ya hablando un poco del consumo del cerdo, que es una de las carnes más consumidas en América del Norte, inclusive hay una gran industria. Bueno, sí es importante poder tener atención a estos casos. No deben de existir estas especies en los ecosistemas definitivamente, porque si las dejamos ahí pues va a haber esta declive, y en efecto se deben desarrollar estrategias adecuadas para su trampeo, para su sacrificio, y bueno, no lo van a dejar nada más ahí, pues al fin y al cabo es carne, y eso pues va al fin y al cabo regresar ya sea en otro tipo de procesado, ¿no? Esto es complejo. Si usted es vegano, claro, está totalmente en contra de esto, pero si usted es omnívoro, pues sabe perfectamente que la carne de cerdo, pues bueno, se tiene que procesar y se tiene que adaptar, ¿no? En este caso, esa carne se puede hacer para que sea un uso sostenible y no sé, mandarlo a comedores comunitarios, no sé, apoyar a la gente que desafortunadamente se encuentra en situación de hambre en América, que es muy necesario, ¿no? Sí, así es. Y bueno, esta noticia se las preparé porque estamos calentando motores. Siguiente noticia. A ver, ustedes qué opinan, por favor, opinen, comenten, porque miren, ¿se acuerdan de Pablo Escobar? Seguro se acuerdan de la serie. Es un famoso narcotraficante colombiano, uno de los más famosos personajes en el mundo, ¿no? En el mundo, se dice, en 1980 se dijo que era el hombre más rico, probablemente el hombre más rico en esa época, Pablo Escobar. Y por lo mismo Pablo Escobar tenía tanta riqueza como tantos privilegios, y casi los límites para él estaban desvanecidos. Tenía hasta hipopótamos, ¿no? Particulares, tanto que Pablo Escobar dijo, ¿por qué no? ¿Por qué no? Yo quiero tener hipopótamos en mi rancho. Y bueno, después de que pues Pablo Escobar pues ya acaba su vida de Pablo Escobar, pues el zoológico que queda en su rancho en Colombia, queda ahí primero como un atractivo turístico. Posteriormente algunos animales con el tiempo los fueron trasladando. Pero los hipopótamos que había un macho y 3 hembras. Dijeron, bueno, pues hay que dejarlos ahí, finalmente no es su hábitat, se van a morir. ¿Y qué creen? O sea, cuidarlos hasta que llegue a su etapa, pero no, se empezaron a reproducir seguramente. ¿Y qué creen? Bueno, primer caso, los hipopótamos se empezaron a reproducir. Hay un estudio científico en el que indica que los hipopótamos, y concluye ese artículo científico colombiano diciendo que los hipopótamos debe haber una matanza ya inmediata de los hipopótamos en un 55% de su población, porque de este primer macho y 3 hembras que las parejas fundadoras, por así decirlo, hay aproximadamente en los afluentes del río Magdalena de allá de Colombia, que son afluentes muy grandes, muy mega diversos, profundos, pues hay aproximadamente de 80 a 120 hipopótamos. Entonces dijeron, bueno, vamos a moverlos, pero dijeron, es que logísticamente no podemos moverlos. Claro, y esto está en Colombia, un hábitat pues, totalmente alejado, ¿no? Totalmente alejado, porque ellos vienen de África. Y es que la pregunta es, ¿y por qué? ¿Y por qué si sobrevivieron? La respuesta es de que en África los hipopótamos tienen depredadores como los cocodrilos,
como los propios leones, pero en Colombia están en el Edén, en el Edén, no tienen depredadores. Claramente es una especie invasora. Y esta científica y es voraz, y es muy agresiva, o sea, y tengan ustedes mucho cuidado, no romanticen a los hipopótamos, son especies que hay que tener mucho respeto, no se metan a nadar con ellos, por favor, por eso no hay atracciones turísticas, porque una mordida de hipopótamo es que acaba, ¿no? Prácticamente te mata, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, no es mucho respeto, son bonitos, son padres, pero sí hay que visitarlos en los santuarios, en los zoológicos que tienen bienestar animal. Y pues sí, hay que tomar acciones porque sí, en efecto, Colombia son los países más megadiversos, ricos en fauna, tienen osos perezosos impresionantes, entonces ya imagino los pobres mamíferos o las aves ahí siendo consumidos por estos animales que pues no son de ahí, ¿no? Están un poquito fuera de su casa, claro, es culpa del humano, pero pues hay que ponerle solución. Y bueno, y es que el estudio dice que la solución es acabar con 30 de ellos, o sea, me pasé, no es la mitad, sino es 30 de ellos, hay que acabar con 30 de ellos. Y pues dijeron, bueno, vamos a hacerlo. Pero el punto es que hubo oposición. Y es que quiero comentarles que tiene toda su historia, tiene toda una historia de la oposición. Sí. Porque fíjate que una persona que vive cerca del rancho de Pablo Escobar estaba ahí cultivando, estaba ahí haciendo su labor de agrícola, y de pronto pues murió a causa del ataque de un hipopótamo. Claro. Eso originó que pues la gente reaccionara, las autoridades dijeran, ¿sabes qué? Vamos a matar al Pepe. al hipopótamo que mató a este granjero, se le llamaba Pepe, el Pepe, y entonces matan a Pepe, y entonces la gente lo que hace es, se empieza a manifestar en las carreteras por la muerte de Pepe. Eso ocasiona que las ONGs locales hicieran presión al gobierno, y el gobierno declarara especie protegida al hipopótamo. De tal manera que actualmente dijeron, ok, no vamos a eliminar a los 30 hipopótamos que están concluyendo en mi investigación, pero te ofrezco otra solución, vamos a esterilizarlos. Entonces, bueno, sí, vamos a esterilizarlos, pero resulta que el proceso de esterilización es bastante caro, y peor aún, pues cómo levantas a un hipopótamo, cómo lidias con un hipopótamo. Bueno, sí, yo creo que desde lejos le disparas claro, y apenas es un preanestésico para después de darlo bien. Así es. Tener grúas, tener equipo, y aparte esos animales, no es fácil la cirugía de vida silvestre, y más este tipo de mamíferos. Sí, en efecto es muy complicado, de hecho también se les puede llegar a morir inclusive en el proceso si no se hace de una forma adecuada. Pero fíjate qué complicado, y hasta qué nivel tienen de presión las organizaciones no gubernamentales para que un país declare especie protegida a una especie no nativa, mientras toda su riqueza de fauna se está yendo por la borda, por defender a 30 hipopótamos. Cosa que, bueno, que ya hay 120 hipopótamos. Ya hay 120 hipopótamos. Queremos mucho los hipopótamos, sí, pero deben de estar en su lugar, deben de estar en... Yo creo que aquí lo mejor hubiera sido que el gobierno se pusiera pilas. ¿Sabes qué? Vamos a reubicarlos, vamos a mandarlos a los únicos alrededor del mundo, y ya mejor nos deshacemos del problema. Claro, pero también esto implica mucho gasto económico. Pero es que además hubo presión internacional. Resulta que en África el hipopótamo está protegido porque es una especie en peligro de extinción. Entonces dijeron, ¿cómo es posible a nivel internacional? Ya no las ONGs locales, sino las internacionales dijeron, ¿cómo es posible que van a permitir esta matanza cuando en África necesitamos hipopótamos y aquí los van a matar? Híjole, es una cuestión bien complicada, por eso les decía que en temas bioéticos sí, es un tema muy complicado. No, y el problema es que la genética no te sirve, Leo, ¿no? Porque para esa genética que tienes aquí en Colombia, pues es muy compleja porque viene de endogamia, ¿no? De reproducción entre parientes, entonces... Sí, llevarla a esa África es sumamente complejo. Híjole, como tú dices, es un tema bioético, es un tema de genética, es un tema logístico, de económico, presión social, local, internacional. Y bueno, pues con ello Pablo Escobar sigue vivo, ¿no? A través de esos hipopótamos sigue dejando de que hablar en temas ambientales. Pues fíjate que en ese sentido de qué decidir o no decidir, o sea, el peso de la decisión de los gobiernos es bien importante, y con eso voy a pasar a la siguiente noticia. Australia, desde el 2015 el gobierno australiano lo que hizo fue erradicar a los gatos salvajes. Claramente que no había gatos salvajes antes, sino que la misma gente
los dejaba libres. Bueno, que mi gato esté libre. Y no solo lo dijo uno, sino varios. Y esos gatitos se reprodujeron y entonces se quedaron a vivir en el hábitat natural, se hicieron gatos salvajes. Y bueno, el gobierno australiano simplemente él tomó la decisión, independientemente de opiniones de ONGs, hay que erradicar a los gatos. Y es que los gatos salvajes. Los gatos salvajes, así es, los gatos que ya no tienen contacto con el ser humano. Y bueno, lo primero es de que dijo el gobierno, ¿sabes qué? Lo primero que tiene que ocurrir es de que el gato debe estar en casa. A su población les tuvo que decir a través de campañas, y es que un dato perturbador de los gatos, si tú los dejas fuera, vivas en el Estado de México, en cualquier estado de la República, en la propia Ciudad de México, decirte que cada gato aniquila 5 animales por día. En el caso de Australia ya había eliminado a 29 mamíferos pequeños australianos, es decir, mamíferos que solo se distribuyen en esta isla, isla, solo se distribuyen ahí. Y bueno, los gatos acabaron con estas 29 especies de mamíferos australianos. El objetivo del gobierno es que para el australiano es que para el 2050 ya no existan gatos silvestres. No, fíjate que está muy bien, qué bueno que el gobierno esté implementando políticas para proteger y salvar la fauna endémica de Australia. En efecto, también aclaro, amamos a los gatos, también aquí en el instituto. De hecho, vamos a tener un taller próximamente presencial de jardín recreativo para gatos, para que los gatos no salgan de tu casa, que estén dentro de tu casa, pero se la puedan pasar bien y con bienestar animal. Y en efecto, debemos tener una cultura de que gatos, perros deben de estar esterilizados, no pueden estar en medio silvestre, desplazan otras especies. Claro, esto es culpa del humano y el humano debe hacerse cargo de esto, ¿no? Y en efecto, pues bueno, que mal por la parte ahora sí de que son seres vivos y que merecen respeto, pero lamentablemente están, pues como bien lo mencionaste, Leo, afectando a la fauna endémica. Es un tema muy muy fuerte. Yo sé que a veces muchas personas dicen, bueno, pero pues es que es una musaraña, es que es un animal, o sea, que tal vez no tienes tanta empatía, pero son animales muy especiales que forman parte del equilibrio ecológico, y si no respetamos estas delicadas reglas, se pueden generar casos como enfermedades emergentes, como el coronavirus, por ejemplo. Entonces hay que tener mucho cuidado, y bueno, hay que, para evitar que eso pase aquí en nuestro país, pues vacune a su gato, esterilícelo, que no salga de casa, y no alimente tampoco a la fauna feral, ¿no? Porque eso también provoca que sean estas poblaciones. Y bueno, es un tema muy complejo, muy complicado. Tenemos que aprender de los que están sufriendo la problemática para podernos enfrentar a ella, porque lamentablemente, Leo, para allá vamos. O sea, es muy complicado este tema. Así es. Y bueno, ya que estamos subiendo el tono emocional a una parte positiva, si recordarán, empezamos primero con la matanza hacia los ambientalistas. Posteriormente descubrimos que existen tecnologías que pueden favorecer y disminuir la cantidad de CO2. También vemos que parte de los problemas socioambientales que nos brindan las noticias ambientales es el tema bioético. Pero ahora quiero decirles que hay muchas personas que, así como hacen el mal, hacen el bien. Y es que vamos con este apartado de noticias que la verdad dan muchísimo orgullo. Y voy a empezar con el primero. Fíjate que un niño de 19, bueno, no un niño, un joven de 19 años ucraniano tuvo una iluminación. Tuvo la motivación de emprender un proyecto derivado de que él se dio cuenta que, bueno, que la industria del papel está propiciando que los árboles empiecen a, pues, digamos, si hay un manejo adecuado, pues hay bosques, ya monocultivos de árboles donde se obtienen, ¿no? Claro. La industria maderera, de ahí obtiene el papel. Pero este chico dijo, ¿sabes qué? En mi parque urbano tenemos árboles que son caducifolios, es decir, que de acuerdo a la temporada, los árboles tiran sus hojas, y él dijo, ¿por qué no aprovechar las hojas de los árboles y con ello vamos a fabricar hojas? Y entonces en el 2000, ya el año pasado, 2020, lo que hizo, su proyecto trascendió, que las empresas empezaron a acercarse a él y empezaron ahora ya a producir papel a base de hojas de los árboles. Y bueno, en el 2020, el año pasado, tuvo su primer lote de producción masiva de papel, que ya se está comercializando. Y no solamente de este joven ucraniano de 19 años, sino que
Vámonos a la India, donde una chica de 28 años, emprendedora, ella estaba cursando el posgrado en energías renovables en el Instituto de Investigación y Energía, allá en la India, y ella se dio cuenta de algo, que por ejemplo la industria textil simplemente genera bastante contaminación, ¿no? La ropa, el calzado, genera tanta contaminación que se le ocurrió una idea inspirada en que, por ejemplo, en África, fíjate que allá los africanos, paréntesis, pues usan un calzado, pero ese calzado se basa en poder reutilizar, no reciclar, reutilizar las llantas. Entonces esta chica dijo, ¿por qué no? ¿Por qué no reutilizo los neumáticos para hacer mi propio calzado? Así que ella decidió experimentar con los neumáticos. Y bueno, ella lanza su primer prototipo de zapato. Y bueno, no lo lanza a la calle, lo lanza en un programa en el que las personas se acercan a un jurado, que ese jurado está constituido por empresarios, y si a los empresarios les interesa el proyecto, lo financian. Bueno, ella se ganó los aplausos, se ganó la financiación, y actualmente ha vendido alrededor de 1000 pares de zapatos, logrando reutilizar y también reciclar 400 kilos de neumáticos, esto en India. Y con ello quiero pasar a decirles que la innovación, la tecnología y la decisión de poder mejorar nuestro ambiente, y que no está peleado con emprender un propio negocio, no está peleado con la edad. Yo les dije que era un niño de 19 años ucraniano, una chica de 28 años en India, pero resulta que hay la viejita, la abuelita de 77 años, que ella lanzó su marca de zapatillas ecológicas hechas de cáñamo. Entonces esta abuelita es portuguesa, pero no fue de gratis. Mira, esta abuelita ya había trabajado en la industria textil, y bueno, esta abuelita tiene un hijo. Este hijo estudió en el Reino Unido. En el 2018 regresa a su país natal, y resulta que a él se le ocurre el poder usar el cáñamo, que era digamos era un material que su abuelita usaba, pero de vez en cuando. Claro. Y entonces él dijo, ¿por qué no me alío? Que mi socia sea mi abuelita de 77 años, y entonces que ella sea mi socia. Y empezaron a fabricar ya sus zapatillas, allá le llaman, sus zapatos, su calzado, hechos a partir de cáñamo. Y tú me preguntarás, ¿y por qué qué de diferencia tiene el cáñamo del algodón y de otros textiles? Fíjate que el cáñamo es una planta que es muy resistente. Es decir, que el algodón, por ejemplo, para producirlo se necesitan usar muchos pesticidas para poder evitar que la floración del algodón no se atropelle, no se vea afectada, también por el mal clima. Entonces, bueno, el cáñamo es muy resistente a los cambios de temperatura, y no se necesitan plaguicidas, crecen muy rápido, y además es una planta que absorbe el CO2 muy pero muy rápido, por lo que se convierte en un material muy adecuado para producir este tipo de zapatillas. No, y como bien mencionas, ya están las políticas aquí en nuestro país para que ya también se pueda utilizar el cáñamo de forma industrial, y qué padre que estén haciendo este tipo de tecnologías. Nada más déjame leer rápidamente porque ya estamos llegando a la recta final del programa. Ya estamos llegando. Pero déjame saludar, porque después dicen que no estamos en vivo, ¿no? Si hasta nos tocó el sismo, la alerta sísmica, usted puede checarlo en los comentarios y en los videos anteriores. Saludos a Imelda Rojas, saludos a AXA G, excelentes que estemos ayudando a llevar una tenencia responsable de los animales. Saludos a BF Alejandro. Diana Rosales nos dice que sería más efectivo educar a los dueños y llevar un control más estricto de las organizaciones que crían los animales de compañía. Sí, en efecto, se debe promover por una cultura de tenencia responsable, de bienestar animal, del registro, de tutela responsable, ¿no? Estamos hablando de que los animales en muchos países ya son seres sintientes. Bueno, entonces ahora hay que ser nosotros seres más conscientes, ¿no? Porque pues estamos más empáticos con ellos. Más empáticos exactamente con ellos. Y ahorita leo los demás comentarios que se me colaron, pero pasemos ya a las últimas noticias, ¿no? Porque ya se nos está acabando el tiempo. Parte de este bloque, quiero decirles lo mismo: la edad no es un impedimento para poder emprender un negocio que pueda ser sostenible y además pueda beneficiar al ambiente. Esta idea le vino a una niña de 14 años, todavía es una niña,
está en la parte de la pubertad, pero bueno, ella es una niña de 14 años que resulta que en su país, igual en la India, en Telangana, así se llama el lugar donde vive en la India, se produce mucho cacahuate. Entonces es un residuo que ahí se queda en su país. Pero además a esta niña, fíjate que ella participaba, gracias a su escuela, anualmente a plantaciones, es decir, que hacían reforestaciones, actividades de reforestación. Entonces en una actividad de reforestación, ella, pues como todos cuando hemos ido a reforestar, agarras tu planta y si generalmente está producida en un vivero, y entonces rompes la bolsa de plástico y haces tu plantación. Pues resulta que la niña dijo, y fíjate que yo no lo había pensado, no sé si ustedes lo habían pensado, o tú, pero rompes una bolsa y dices, ¿y dónde va a parar esa bolsa? Se va a reciclar esa bolsa, se va a reutilizar esa bolsa. Entonces ella se preguntó eso y dijo, no es posible que esta reforestación, que es una actividad ambientalmente pues bonita, responsable, consciente, esté generando residuos. Y entonces ella junto con su maestro de matemáticas hicieron un proyecto juntos y detectaron esta parte de que en su lugar donde viven se produce mucho cacahuate, por lo que hay mucho desperdicio orgánico de cacahuate. Así que la niña y su Guanajuato, escuchen Guanajuato. Escucha Guanajuato. Una niña de 14 años junto con su maestro de matemáticas se le ocurrió la fascinante idea de agarrar el residuo del cacahuate y luego compactarlo, pasarlo por un proceso muy fuerte de compactación, pero primero este proceso fue artesanal. De tal manera que la niña empezó a producir, en lugar de usar bolsas de plástico, para poder tener sembrado el árbol, para reforestarlo para el siguiente año del ciclo escolar, pues lo que hizo fue empezar a fabricar estas macetas. Bueno, pues resulta que algunas empresas se interesaron en este producto de esta niña, que además la niña junto con su profesor de matemáticas demostró que se degradaba en 20 días este contenedor en lugar de la bolsa de plástico. No sé qué ideas nos estás dándole, güey. Y entonces, no, pues es que para eso son las noticias ambientales, para que ustedes se den ideas. Y bueno, resulta que hubo una empresa que le ayudó a hacer una maquinaria no tan compleja, una maquinaria que le ayudara a compactar este gabazo de cacahuate. Y ahora está produciendo alrededor de, bueno, para el mes de julio, o sea, para este julio 2021 ya va a tener 10,000 maceteros, ¿no? Para que en julio estén ya listas para que toda su escuela vaya a reforestar y digamos que ese contenedor se convierte en el mismo abono de la planta que va a quedar ahí reforestada. Yo estoy impresionado porque no hay edad para emprender, no hay edad para expresar tu compromiso, no hay edad para que tú te des cuenta que puede ser el cambio ambientalmente positivo por tu planeta. Así es como llegamos al fin de este resumen informativo en materia ambiental de casi 2 semanas. No, la verdad que muy interesante, Leo. Saludos allá a todos los de Celaya, a todos los de Salvatierra, porque vas por las carreteras y te venden cacahuates así por kilos, montones, por montones. Entonces, bueno, hay que, aparte de ponerles chilito y limón, pues también les podemos hacer macetas con abono para que sus plantas puedan crecer bien. Y en efecto, yo creo que esto aplica para el gabazo de muchas de las plantas que en nuestros países de Latinoamérica se cultivan, se cosechan y que no existe el término basura para nosotros. Al contrario, debemos hacer reutilización, volver a compostear los recursos. Vamos, no debemos de llamar a nada basura y no debemos de desechar. De eso se trata la economía circular. Y qué padre, Leo, que ahorita estén enfocadas todas estas estrategias. Esperemos que los ambientalistas que nos están escuchando, tú que estás allá atrás de este monitor de tu celular, pues puedas emprender alguna de estas iniciativas. Y bueno, pues ya estamos llegando, como dices, ya llegamos a la recta final. Y pues los vemos el próximo viernes, ya saben, en su noticiero preferido, en el único de materia ambiental estrictamente, con Leonardo Ramos Barbosa y su servidor Juan Jorge Avilés Ortega. Y como siempre, pues un gran placer. También un saludo que me faltaba, saludos a... Es que lo tengo que mencionar, claro que sí. Saludos a nuestros hermanos de Argentina, saludos a Cepol Alejandra. Muy buenas noches, Alejandra, qué bueno que nos estás viendo desde el otro lado de la punta del continente. Y pues muy contentos, ¿no? Muy contentos. Bueno, pues sin más, pues ahora sí nos retiramos y los esperamos el próximo viernes aquí en su noticiero ambiental. Y recuerden que el equilibrio entre el ser humano
y la naturaleza es la esperanza de coexistir. Nos vemos en la próxima.